Muy buenos días, querida congregación, ¿cómo están? Un abrazo para todos, también para las personas que nos escuchan a través del canal de YouTube, que están siguiendo pues las enseñanzas que en Tierra Deseable estamos viendo cada domingo, todos los sermones que estamos subiendo los domingos a nuestro canal de YouTube. Un saludo y una bienvenida para todos. Continuamos con nuestra serie de la primera carta a Timoteo y pues vamos a continuar desarrollando el día de hoy este sermón y el próximo. Vamos a estar desarrollando los versículos del capítulo 1, versículo del 3 al 11. Entonces quiero que prestemos atención a nuestro texto. Versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al 11. Quiero que oremos por la palabra. Amado Señor Dios Todopoderoso, el día de hoy yo te entrego este sermón en tus manos. Te entrego la exposición de la palabra en tus manos, amado Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que nos guía, que seas tú el que nos abre el entendimiento, nos transforma nuestra mente y nuestro corazón a través de tu santa palabra. Señor, yo te entrego absolutamente todo en este momento y te pido, por favor, que me sostengas en la predicación, que me sostengas en la exposición de la palabra el día de hoy, Señor, por favor. Dios, asimismo también te pido que todos los que escuchan esta palabra presten atención y tengan oídos atentos a las verdades que se van a exponer bíblicamente el día de hoy, amado Dios. Te entrego este momento tan importante en tus manos, Espíritu Santo, y en ti confiamos y en ti estamos sustentados, mi Señor. Amén. Bueno, nuestro Señor Jesucristo claramente nos habla que Satanás es un mentiroso. Dice el Señor Jesucristo: sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Juan 8:44. El padre de la mentira desde el principio ha torcido y ha tratado de corromper la verdad de Dios. Y lo podemos ver ahí en el jardín diciéndole a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Un mentiroso, completamente un mentiroso. Sabemos que el mandato de Dios era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal porque morirían. Pero de todo árbol del jardín podían comer. Pero su naturaleza es la mentira. La naturaleza de Satanás es la mentira. Satanás vive para torcer la verdad divina. La mujer le dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. ¿Y qué hizo Satanás? Satanás se fue y se quedó sin palabras y se alejó. No,
Él siguió mintiendo, siguió torciendo la verdad. Versículos más adelante dice, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Conocemos bien la historia, conocemos lo que aconteció después de todo este relato, lo podemos encontrar en Génesis capítulo 3. No voy a entrar en detalle a explicar este relato bíblico, pero Satanás desde el principio ha estado interesado en torcer la verdad de Dios, ha estado interesado en engañar a la humanidad, y es algo que hace muy bien y además lo hace con gran diligencia. Donde quiera que Dios siembra la verdad, el diablo se esfuerza por sembrar lo que es la falsedad, mentira, el engaño, el error. Y no es de sorprendernos que uno de los mayores ataques a la iglesia de Jesucristo y de los más eficientes que ejecuta Satanás es mediante las falsas doctrinas, mediante la falsa enseñanza. La doctrina es un tema primordial. Definitivamente es un tema primordial para la iglesia, así como lo vamos a ir desarrollando el día de hoy. Pues uno de los ataques más dañinos por parte del enemigo, pues definitivamente es a la doctrina, a la verdad de Dios que está plasmada en las Escrituras. Los falsos maestros y todas sus doctrinas demoníacas han azotado a la iglesia a lo largo de su historia, desde que la iglesia comenzó en Pentecostés. Pero los ataques a las verdades de Dios, a las verdades escriturales, no se limitan únicamente al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se presentan repetidas condenaciones a los falsos profetas que plagaron el pueblo de Israel. Miremos en Deuteronomio 13, versículo del 1 al 5, lo siguiente, dice, si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido y sirvámosles, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis, y a Él os uniréis. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, y te redimió de la casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó a andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Es importante que el Señor claramente nos muestra que eso es algo dañino, maligno por completo. Un falso profeta, un falso maestro, falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Dice, así quitarás el mal de en medio de ti. Más adelante hablaremos de ese pensamiento de ahorita liberal, es un pensamiento que de pronto es relativo, entonces donde todo es relativo, en donde hay alguien con una herejía, pero no le digamos nada, no se puede decir nada, más bien callémonos y aquí no pasó nada. Y por eso se ha difuminado también tanto el mal dentro de la iglesia del Señor. En Ezequiel 13, del 1 al 3 tenemos lo siguiente, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan por su propia inspiración, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios. Ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Los falsos maestros y los falsos profetas han estado desde la antigüedad. Han estado allí corrompiendo las escrituras y torciendo la verdad de Dios. Y nuestro Señor Jesús
nos recordó en varias ocasiones el peligro de lo que son los falsos maestros. Y él advirtió en Mateo 7:15 lo siguiente: cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. En su discurso del olivar, también nuestro Señor advirtió: y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, del 11 al 12. Los autores del Nuevo Testamento también nos alertan sobre esto y la importancia de estar alerta y de no pasar por alto este tipo de cosas. Dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Al igual que en aquella época, en la actualidad la iglesia es atacada de manera muy peligrosa por falsos maestros, y es algo a lo cual debemos prestar mucha atención y es algo que nosotros no debemos pasar por alto. En la época actual, cuando vemos toda esta revolución digital, esta revolución de las comunicaciones, las mentiras de Satanás son más fácilmente difundidas y pueden estar muy bien camufladas. La iglesia debe estar alerta frente a las enseñanzas que se empiezan a difundir por internet y por las redes sociales. No todo lo que hable de Dios o de Cristo es una sana enseñanza, y no todo lo que aparenta ser piadoso proviene de Dios. Una de las características más peligrosas de Satanás es que se viste como ángel de luz. Las mentiras diabólicas y ataques a la doctrina pueden tomar diferentes formas y se mezclan dentro del marco cristiano con mucha sutileza. Es muy peligroso, este tema es muy peligroso para la iglesia. Los falsos maestros son peligrosos porque, al igual que su malvado padre, su apariencia es engañosa. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios 11, del 14 al 15. La sutileza y el peligro de los falsos maestros radica en su astuta tergiversación de la Biblia para sus propios fines. Son vendedores ambulantes, culpables de falsear las verdades bíblicas, y son culpables de adulterar la palabra de Dios. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 2, 17 y 4, 2. Su enseñanza, que parece bíblica y espiritual, es mucho más peligrosa que un ataque abierto a las verdades bíblicas. Este tipo de ataques internos camuflados son más peligrosos que alguien que viene y se opone directamente a Dios, porque este es más visible. Este es ya por lo menos alguien que viene y ataca directamente la escritura y ataca directamente a Dios de alguna u otra manera, pues es visible, es claro su error, es claro su oposición. Pero una persona que llega y comienza a contaminar las verdades bíblicas con doctrinas demoníacas, muchas veces pasan muy sutilmente, es un daño mucho más peligroso para el pueblo de Dios. Los falsos maestros confunden, cautivan y finalmente echan al infierno a las almas incautas. La defensa de la verdad y la enseñanza de una doctrina sana son aspectos primordiales en la iglesia. Eso se entendía muy bien en la iglesia antigua, pero con el modernismo llega ese pensamiento liberal y relativista. Todo es relativo y no se le puede refutar nada a nadie, porque si no es un intolerante.
Si no, es un mezquino, es un inhumano, entre muchos tantos adjetivos que se le pueden, que le acuñan a las personas que defienden la verdad. Es triste ver cómo muchas de las personas que dicen ser cristianas tan solo lo son de fachada por sus emociones, se dejan guiar únicamente por sus sentidos naturales, creen que conocen la verdad, que van por el camino verdadero, pero realmente van en un camino de destrucción, proclamando y aclamando a un Dios falso que crearon en sus mentes. Es triste ver cómo las personas se aferran a su propia religión y rechazan las verdades escriturales, pues están tan cómodos en su religión falsa que van a preferir su estilo de vida antes que la verdad de Dios y van engañados a la condenación eterna de la mano de Satanás, pensando que lo que están haciendo lo hacen para Dios, pero en realidad lo están haciendo para el enemigo. Pero esto no es excusa ni los absuelve tampoco. Muchos llegan a pensar, pobres personas, están engañadas, ¿qué culpa tienen? Y si bien es cierto que están engañadas, eso no las absuelve de responsabilidad. Porque Pablo le escribe a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros. Esto es importante, conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Segunda de Timoteo 4, del 2 al 4. Son engañados, pero porque sus corazones están corrompidos y anhelan lo malo conforme a sus propios deseos. Por esta razón se apartan con tal facilidad de la verdad y por esa razón la verdad de las escrituras les incomoda, a tal grado que rechazan de manera directa la verdad bíblica. Hay personas que prefieren tener a Dios en un frasco, lo prefieren tener allí embotellado. Ese es el Dios que conocen. Cuando se habla de los atributos de Dios, cuando se muestra la soberanía de Dios, cuando se muestra la soberanía de la elección por parte de Dios, cuando se muestra la soberanía en la salvación que Dios ejecuta, las personas se sienten chocadas porque dicen, no, ese no es el Dios que yo conozco, ese no es el Cristo que yo aprendí, porque tienen un Dios de una botella, tienen un Dios minimizado, tienen un Dios allí limitado y con eso se sienten contentos, con eso se sienten tranquilos. Buscan mensajes donde el eje central no sea Cristo, sino sea el ser humano, donde el ser humano y el humanismo es el eje central. El tú puedes, lo vas a lograr, cumple tus metas, Cristo te ayuda a cumplir tus metas, te ayuda a salir adelante, etcétera, etcétera, todo en torno al ser humano. Y claro que les va a molestar el verdadero Cristo de las Escrituras, porque el verdadero Cristo de las Escrituras nos lleva a un camino de abnegación, de negarnos a nosotros mismos, de hacer morir nuestras obras pecaminosas, de vivir en humillación, en humildad absoluta, en total reverencia a la palabra y al Padre, en obediencia absoluta. Claro que eso no les va a gustar. Por eso no están exentos de culpa, son culpables y añoran seguir este tipo de enseñanzas falsas. A pesar de que la iglesia de Éfeso había sido instruida por el apóstol Pablo, directamente había sido instruida por el apóstol Pablo, la iglesia no se había librado del ataque de los falsos maestros. Tal como Pablo les había advertido en su momento de partida, Pablo les dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas, para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Hechos 20, versículo 29 al 31. Pablo le escribe esta carta a Timoteo para decirle que realice todo el esfuerzo posible
por detener la influencia de los falsos maestros y arreglar las cosas en la iglesia. La acusación inicial que hace Pablo aquí en el versículo, en la primera parte de los versículos del 3 al 11, prepara absolutamente toda la escena para toda la epístola, para el desarrollo de toda la carta. Pablo comunica 4 cosas que cumplen los falsos maestros, 4 cosas que se cumplen en los falsos maestros. Y eso es su error, el propósito de los falsos maestros, el motivo de los falsos maestros y cuál es el efecto que finalmente producen los falsos maestros con sus falsas enseñanzas. Hoy vamos a ver los 2 primeros, el error de los falsos maestros y su propósito, desarrollando los versículos del 3 al 6. En el siguiente sermón terminaremos con los versículos del 7 al 11. Entonces, primero, el error de los falsos maestros. Nuestro texto comienza en el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. La idea que se comienza a desarrollar en estos versículos es que Timoteo debe permanecer en Éfeso para enfrentar a los falsos maestros. Podemos ver que la preocupación que sentía Pablo por la iglesia de Éfeso era notoria su preocupación. Esto lo podemos ver en la gramática que Pablo emplea, dice como te rogué. La palabra griega aquí para rogar viene de la palabra parakaleo, y esto puede significar suplicar, implorar, demandar o requerir. Pablo le suplica a Timoteo que se quede en Éfeso para tratar estos problemas. El uso gramatical de Pablo pudiera también indicar que Timoteo estaba pensando marcharse de allí. Aunque Timoteo era ese verdadero hijo en la fe de Pablo, Timoteo no era invulnerable a la timidez, él no era invulnerable a los ataques, él no era invulnerable a las preocupaciones, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Segunda de Timoteo 1, del 6 al 8. Pablo está animando a Timoteo, lo anima constantemente a que no desfallezca, a que no se avergüence del Evangelio, a que continúe, que siga dando la batalla. Timoteo está un poco intimidado también por aquellos que lo desprecian por motivo de su juventud. Dice la palabra, esto manda y enseña. Esto es muy importante porque dice, esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Después le dice, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12. Puede ser que Timoteo se sintiera insuficiente para enfrentarse a los argumentos de los falsos maestros. El que los falsos maestros fuesen líderes en la iglesia también presentaba mayores dificultades para Timoteo. Además de todo esto, también estaba la amenaza que se comenzaba a organizar de la persecución hacia el cristianismo. Recordemos que Timoteo, 30 años después aproximadamente, muere, lo matan por no seguir, obviamente, toda la tradición pagana que se llevaba a cabo a Diana de los Efesios. La comprensión más natural que podemos darle al versículo 3 indica que Pablo y Timoteo, ellos estuvieron juntos en Éfeso antes de que Pablo partiera para Macedonia. Pablo ya había comenzado la confrontación de los falsos maestros en la iglesia de Éfeso, pues el apóstol Pablo mismo, había expulsado a 2 falsos maestros
Himeneo y Alejandro. Dice la palabra, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Primera de Timoteo 1:20. Timoteo debía continuar con esa labor. Timoteo debería continuar con la tarea que Pablo había iniciado, y para hacer su tarea, él debía mandar a algunos que no enseñaran diferente doctrina. Mandar viene de la palabra griega parangeló. Esta palabra implica constante obediencia de un inferior a una orden superior. Y esto era lo que debía hacer Timoteo, debía mandar que no enseñaran una doctrina diferente a la doctrina apostólica. Y eso le da un tono de autoridad, pues Pablo mismo le está dando autoridad a Timoteo para que él mande que no se enseñen falsas doctrinas. Y es que a los falsos maestros no se les puede tomar a la ligera. Así como Pablo le dijo a Tito, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Tito 1 del 10 al 11. Hay que mandarles de que dejen de enseñar el error. Hay que poner oposición directa a los engaños que pues están precisamente difundiendo pues en el marco cristiano. Timoteo debía usar todo ese peso de la autoridad apostólica de Pablo para enfrentarse a ellos. Dice el texto, que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Al referirse Pablo a algunos, indica que los falsos maestros no eran numerosos, eran unos cuantos, pero tenían una gran influencia en Éfeso y en la región circundante. Dichos personajes no eran forasteros como de pronto ocurría en la iglesia de Corinto o en Galacia. Lo más probable era que eran ancianos de la iglesia de Éfeso y también de las iglesias cercanas. Pablo le había dicho a las personas de Éfeso que esto iba a suceder o podía suceder cuando ellos se reunieron en Mileto. Como el relato anterior que habíamos leído, pero vuelvo a repetirlo, él les dijo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20:30. Cuando Pablo iba a partir y dejaba allí la iglesia, entonces les encargaba cosas. Y él les dijo, se van a levantar de entre vosotros este tipo de hombres que van a hablar mentiras. Entonces, ¿por qué razón? ¿O cuál es la razón para creer que estos falsos maestros eran ancianos en la iglesia de Éfeso? O por lo menos tenían alguna posición prominente dentro de la iglesia. Primero, presumían ser maestros. Queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Primera de Timoteo 1:7. La función de ser maestro estaba reservada para los ancianos, pues el anciano debe ser apto para enseñar. Primera de Timoteo 3:2 y 5:15. Entonces, esto nos va dando un panorama de que estas personas eran maestros o intentaban ser maestros de la ley, pero estaban enseñando, estaban en el rol de enseñar a las personas. Segundo, Pablo fue el que expulsó personalmente a Himeneo y a Alejandro. No fue la iglesia la que lo hizo. Esto muestra que aquellos hombres tenían alguna posición de poder y de autoridad dentro de la iglesia y de alguna manera la congregación no pudo enfrentarse a ellos, posiblemente por temor o algo por el estilo, y fue necesario que Pablo, con toda su autoridad apostólica, tomara la situación en sus manos para ejercer la disciplina correspondiente y expulsar precisamente a estos falsos maestros. Tercero, Timoteo debía hacerse cargo
al igual que Pablo lo hizo, de los falsos maestros y los debía sustituir. Por eso el apóstol Pablo en la carta le da instrucciones muy detalladas de cómo deben ser los ancianos, de los requisitos que los ancianos deben cumplir. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, podemos encontrar allí todos estos requisitos. Al Pablo indicar estos requisitos, estaba dando a entender que los hombres que estaban allí en estas posiciones no eran aptos para el servicio, no estaban sirviendo bien en su oficio de ancianos, y Timoteo debía sustituirlos y debía organizar de manera adecuada el gobierno de la iglesia en Éfeso. Cuarto, Pablo le indica a Timoteo que los ancianos que persisten en pecar deben recibir disciplina en público. Primera de Timoteo 5, 19 al 22. Entonces, estos puntos que Pablo le confía a Timoteo van dirigidos para los ancianos de la iglesia y le está dando las instrucciones de cómo Timoteo debe organizar las cosas en la iglesia en cuanto al gobierno de la misma. Esto indica que los falsos maestros en Éfeso eran ancianos y hombres con posición privilegiada dentro de la iglesia. Timoteo debía mandar a esos ancianos que eran falsos maestros que no enseñaran diferente doctrina. Aquí la palabra en griego que Pablo utiliza es una palabra compuesta y es la palabra heterodidaskalein, formada por las palabras heteros, que significa de diferente clase, y didaskalein, que significa enseñar, es decir, una diferente enseñanza. La verdadera doctrina que se debía enseñar era la doctrina apostólica. La verdad de la doctrina apostólica era la que debían enseñar en las congregaciones. Cualquier enseñanza diferente a la verdad revelada por Dios a los apóstoles era engañosa e impía. Para poder discernir una buena enseñanza, la enseñanza de los apóstoles era la norma, el sello apostólico era la norma para poder verificar que una enseñanza estuviera correcta o no. Y pues ese es el punto de partida incluso en la actualidad. Nosotros no podemos impartir enseñanzas que sean distintas a las que están en la Biblia. El canon bíblico ya se cerró, aunque hay muchos en el mundo evangélico que quieren pretender que el canon bíblico no se ha cerrado y que tienen nuevas revelaciones y todo eso. Es una falsedad. El canon bíblico ya se cerró, la revelación está cerrada, no está abierta a nuevas interpretaciones, no está abierta a nuevas revelaciones, a nuevos sueños, nada de eso, nada de eso. Y nuestra norma para verificar que las enseñanzas sean correctas es la misma palabra de Dios. Es lo que en la actualidad toda iglesia bíblica debe hacer, sopesar las enseñanzas con las escrituras. Pues la Biblia es la máxima autoridad a la que el pueblo de Dios se debe sujetar siempre. Después de que Pablo describe a los falsos maestros, ahora Pablo comienza a describir el error de ellos. En el versículo 4, Pablo se refiere a ello, dice, que no enseñen diferente doctrina. Versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Habían torcido las enseñanzas bíblicas hacia leyendas e historias fantasiosas creadas por hombres. Para el ser humano torcer la verdad e ir tras este tipo de fábulas y de misticismos es muy fácil. Cuando la gloria de Dios no es solo para Dios, cuando la obediencia, cuando la adoración no son para Dios, el ser humano va a crear sus propios ídolos, sus propios estándares religiosos. Cuando las iglesias se desvían de la palabra de Dios, es cuando entran todo tipo de fábulas y de movimientos mezclados con misticismo y con elementos paganos, así como lo vemos en el cristianismo moderno. Es tan importante que como iglesia
la base fundamental sea solo escritura y el fin último sea la gloria a Dios. Solo escritura y nuestro final, único fin, la gloria a Dios. Es tan evidente en la época moderna cómo el cristianismo se ha desviado a las prácticas paganas, a fábulas e historias fantasiosas creadas por hombres, y tienen la Biblia como un adorno. La obra salvadora de Cristo es un simple amuleto que les da acceso a un simple título de cristiano, un título que no representa realmente nada, pues están tan lejos de Dios como lo están aquellas personas que han decidido rechazar directamente a Cristo en su corazón. Están igual de lejos de Cristo. El Señor Jesucristo, hablando en uno de sus discursos de los acontecimientos futuros, hablando de los muchos vendrán y dirán: Señor, pero en tu nombre hicimos, en tu nombre, Señor. Y el Señor les dice: apartados de mí, que nunca los conocí. Y es curioso porque la palabra dice muchos, lo cual implica multitud, gran multitud de personas que pues definitivamente están totalmente alejadas de la verdad escritural. Pablo llama a estas doctrinas de demonios en 1 Timoteo 4:11 y ridiculiza este tipo de doctrinas al llamarlas fábulas profanas y de viejas. 1 Timoteo 4:7. ¿Cuáles eran las fábulas y las genealogías interminables que estaban enseñando en Éfeso? Bueno, esa es una cuestión que no es clara, pero cualquiera que fuera la forma, las enseñanzas erróneas eran contrarias a la verdad. La herejía exacta que se estaba llevando a cabo en Éfeso se desconoce, pero se pueden extraer algunas características generales de la falsa enseñanza que se estaba impartiendo en la iglesia de Éfeso. En 1 Timoteo 1:7 aprendemos que la herejía que se estaba practicando tenía elementos del judaísmo, ya que los falsos maestros pretendían ser maestros de la ley, aunque tenían un total desconocimiento de la misma. Las fábulas podrían ser interpretaciones alegóricas del Antiguo Testamento enlazadas con historias populares dentro de la tradición judía. Recordemos que la tradición judía ha sido mezclada o fue muy mezclada con muchas fábulas y mitos. Cuando ellos estuvieron en toda la época del exilio, cuando estuvieron en contacto con todas estas culturas de Babilonia y todo eso, hay muchos mitos dentro de la tradición judía, incluso un mito que se ha venido levantando actualmente debido al feminismo, a este movimiento tan antiescritural que es el feminismo, con mitos como los de Lilith, que fue una mujer antes de Eva y que cayó y que era feminista y que, bueno, un montón de cosas. Todo eso proviene mucho de la cultura babilónica, donde los judíos de alguna u otra manera a su tradición cogieron y acoplaron este tipo de mitos, de fábulas, de historias a su tradición judía. Entonces puede ser que todo esto se había mezclado de alguna u otra manera con las enseñanzas del Antiguo Testamento y posiblemente estaban relacionadas con las genealogías presentadas en las Escrituras de los patriarcas y todo esto, torciendo por completo la verdad escritural, dándole un sentido fantasioso a las Escrituras y pues carente de toda doctrina y de toda verdad escritural. En 1 Timoteo 4:3 encontramos que las herejías incluían también un falso ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo busca la perfección moral y espiritual por medio de la negación de los placeres materiales o de la abstinencia. Los falsos maestros estaban promoviendo una práctica de falso ascetismo para de alguna manera tener una aceptación divina o la gracia de Dios. Dice las Escrituras: por la hipocresía de mentirosos
que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Primera de Timoteo 4, del 2 al 3. Entonces allí también había un falso ascetismo en estas enseñanzas. Cito al pastor John MacArthur al referirse a esto y dice: esperaban obtener aceptación divina al dar atención legalista a la privación voluntaria. Su preocupación con las fábulas y las genealogías resultaba no en edificación, sino en cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Primera de Timoteo 6:4. Timoteo debía exhortarlos delante del Señor a que no contendieran sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Segunda de Timoteo 2:14. La enseñanza de ellos no era más que profanas y vanas palabrerías que conducen a más y más a la impiedad. Segunda de Timoteo 2:16. Tal palabrería carcomerá como gangrena. Segunda de Timoteo 2:17. Desviándolos de la verdad. Segunda de Timoteo 2:18. Las cuestiones necias e insensatas de los falsos maestros solo engendrarían contiendas. Segunda de Timoteo 2:23. Todo esto era el resultado de un mal manejo de la palabra de la verdad y de examinarlo todo. Segunda de Timoteo 2:15 y Primera de Tesalonicenses 5:21. El efecto de las falsas enseñanzas es que acarrean disputas. Las interminables preguntas y especulaciones de los falsos maestros no contribuían en nada a la edificación de Dios, que es por fe. Esta frase se refiere al plan salvador de Dios. Su herejía era contraria al evangelio de fe salvadora. Por lo tanto, podemos llegar con seguridad a la conclusión de que, como toda otra religión falsa, era un sistema legalista de justicia por las obras. Fin de la cita. Ya hemos comentado en sermones anteriores que de todas las miles de religiones que existen en el mundo, la religión se puede dividir en dos grupos. La religión que promueve y defiende el mérito divino en la salvación, entendiendo que solamente Dios puede salvar y que la salvación es un regalo inmerecido por parte de Dios a aquellos a quienes el Señor decidió salvar desde antes de la fundación del mundo, excluyendo por completo el mérito humano y las obras. Y está la religión que promueve el logro y mérito humano, donde los hombres intentan ganar su salvación con sus propios esfuerzos mediante buenas obras, mediante rituales y cualquier tipo de práctica, de tal manera que esto le permita ganar el favor de Dios. Estos son los dos tipos de religiones, estos son los dos grupos que existen realmente. Claramente está que el cristianismo verdadero no está en la categoría del mérito humano ni de las obras. Los falsos maestros en la iglesia de Éfeso, como cualquier falso maestro en la actualidad, enseñaban que el camino a la salvación requería de los esfuerzos humanos. Es triste ver que dentro del marco cristiano, en la actualidad se promueve la religión del esfuerzo humano y se promueve con gran ímpetu y es parte doctrinal importante en las enseñanzas de estos falsos maestros. En la actualidad muchas de estas falsas enseñanzas promueven que es necesario dar el diezmo para no llegar a condenación. Promueven también abstinencia de alimentos y de otras cosas para alcanzar la salvación. Dentro de todo este marco, que está totalmente viciado y torcido, se enseña que la salvación se puede perder. Y es el hombre quien puede y debe guardar su propia salvación. Y es por mérito humano. Todo esto es una pequeña fracción de las doctrinas demoníacas que se infiltraron en las iglesias y que se enseñan en la actualidad. Esto es muy peligroso, porque todo este tipo de enseñanzas profanas amenazan directamente el verdadero mensaje del Evangelio
y no se deben tomar a la ligera. Esto no se debe tomar a la ligera. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, del 8 al 9. Creer erróneamente sobre el evangelio de la salvación es estar eternamente perdido. Cualquiera que manipule el evangelio es mortal, porque atrae a los incautos a la condenación y al castigo eterno. Así de grave es dar un mensaje del evangelio totalmente diferente. Segundo, el propósito de los falsos maestros. Estos son los dos puntos que vamos a ver hoy. El error, ya lo vimos, y ahora el propósito de los falsos maestros. En el versículo 5 y en el versículo 6 de nuestro texto dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Es importante poder entender este texto, porque Pablo está haciendo una comparación. Él está comparando el propósito del mandamiento que él está dando a Timoteo con el propósito de los falsos maestros. De esta manera es claramente identificable cuál es el propósito de estas falsas enseñanzas al quedar al descubierto por el propósito del buen mandamiento que Pablo le está encargando a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo en esta carta que el propósito de este mandato que le está indicando es el amor nacido de corazón limpio. Un amor genuino hacia Dios y hacia aquellos que son de Dios. Es indispensable que los creyentes amen al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y que a la vez amen a su prójimo como a ellos mismos, tal como lo expresó el Señor Jesús en Mateo 22, 37 al 39. El amor es la marca distintiva del verdadero creyente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13, 35. Juan añadió: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, del 7 al 8. Ágape es el amor de la elección, de la voluntad. Requiere negación de sí mismo y abnegación. También implica el beneficiar a los demás. Esta clase de amor, ágape, mana de tres fuentes. Se produce o proviene de tres fuentes diferentes, porque aquí esta parte le encanta sobre todo a los liberales y a las personas que no quieren ser obedientes a los mandamientos y dicen: no, Dios es amor y a todos ama, a todos perdona, nadie se va a condenar, abracemos el pecador, abracemos el pecado en nuestra congregación. No quiere decir que en la iglesia uno vaya a rechazar el pecador. Todos somos pecadores. De hecho, la iglesia, así como muchos maestros de la palabra dicen, la iglesia es un hospital. Es un hospital. No podemos ser legalistas, pasarnos al otro lado y creernos santos y perfectos y no nos juntamos con pecadores. Entonces no nos juntaríamos con nadie, porque comenzando por nosotros mismos somos pecadores. Estoy hablando en el marco de abrazar más al pecado. Abrazar el pecado y no es tan malo, porque eso al final, pues no, pues Dios es amor y todo este tema tan liberalista y progresista que se ha venido metiendo en la iglesia, ¿no? Observen, este amor genuino proviene de tres fuentes y es importante poder entender de dónde
es que este amor brota primero de un corazón limpio. Un corazón limpio. Solamente un corazón limpio puede expresar en su máxima capacidad un amor genuino por Dios y por los demás. Esto es un corazón limpio por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Un corazón limpio es un corazón obediente, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. No me vengan a decir que alguien que no quiere obedecer a Dios expresa amor. Eso es falso. Eso es falso. Todo aquel que quiera vivir en su pecado y no quiera obedecer a Dios no puede expresar amor. Amor genuino, amor bíblico, amor que proviene de Dios. No puede. No puede. Es que todos somos hijos de Dios. Mentira. Mentira. La palabra es muy clara cuando dice que solamente aquellos que creen en Cristo son llamados hijos. El Señor Jesucristo fue muy claro al decirle a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Pablo, Pedro, expresaban las mismas palabras con aquellos que definitivamente son desobedientes, aman el mal, aman el pecado y quieren vivir en ello. Es hora de comenzar a limpiar la iglesia de todo ese pensamiento progresista y liberal. Dios es amor, pero tenemos que entender de dónde proviene ese amor y quiénes pueden expresar verdaderamente ese amor. Alguien que no se arrepiente, alguien que quiere vivir en su pecado, alguien que quiere vivir como se le da la gana, no puede expresar un amor genuino. Proviene primeramente, lo estamos viendo, de un corazón limpio. El concepto de un corazón limpio tiene grandes implicaciones para la vida cristiana y nos lleva a un entendimiento genuino de lo que Dios demanda en nosotros. Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? Y aquí está la respuesta en el versículo 4, Salmo 24:4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Un corazón limpio es fundamental para un verdadero creyente. Es una necesidad para todo verdadero hijo en la fe. Aun cuando el creyente resbale y caiga en pecado. Después de pecar con Betsabé, David clamó en el Salmo 51:10: crea, oh Dios, en mí, ¿qué? Un corazón limpio. Solamente alguien regenerado puede entender la necesidad de un corazón limpio. Solamente alguien cuya naturaleza ha sido transformada por el Espíritu Santo puede expresar lo que un corazón limpio manifiesta, y es amor genuino hacia Dios, una obediencia hacia su palabra y una total reverencia hacia la soberanía de Dios y hacia su obra redentora. Un falso maestro no refleja estas cosas, claro que no. Un falso maestro refleja lo opuesto, refleja amor propio, lleno de engaño, de codicia, lo mismo que aquellos que siguen sus enseñanzas, pues no han sido transformados por el Espíritu Santo. Quieren y anhelan seguir un Dios inventado en sus mentes y corazones, con el cual se sienten cómodos. Tanto los falsos maestros como sus seguidores interpretan las Escrituras con una mente natural, lo cual produce doctrinas de demonios, alejados del amor hacia el Dios de las Escrituras y alejados del amor hacia los demás. Porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Segunda de Timoteo 4, 3, 4. Otro requisito previo para el amor es una buena conciencia. Ágatos es la palabra para bueno. Significa lo perfecto, que produce placer o satisfacción y una sensación de bienestar. La conciencia, suneidesis, implica conocimiento conjunto. Esta palabra implica conciencia, que une la conciencia moral y espiritual como parte del ser creado a la imagen divina. En consecuencia, todas las personas tienen esta capacidad dada por Dios para distinguir el bien del mal, porque cada uno es un agente moral libre, y esto es lo que implica la palabra conciencia, suneidesis. Y Romanos lo expresa claramente, Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia es la facultad del hombre creada por Dios de juzgarse a sí mismo. Esto defiende o acusa a una persona según sus acciones. La mente conoce la norma de lo bueno y lo malo. Y cuando se viola la norma, la conciencia reacciona para acusar, produciendo vergüenza, culpabilidad, temor, remordimiento. Dice la palabra, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Tito 1:15. Los de puro corazón no serán condenados por sus conciencias. Mantener una buena conciencia, una que esté libre de ofensa contra Dios y contra los hombres, era lo que Pablo expresaba en Hebreos 24:16. Y por esto procuro, decía Pablo, tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esto nos pone a pensar. ¿Cuántas veces una persona profesa o dice profesar la ley de Dios, las normas escriturales, la verdad escritural, y durante años, vive en pecado, ocultándolo, tratando de taparlo, para que nadie lo descubra? Finalmente se descubre, pero se descubre no porque la persona se arrepintió y confesó su pecado, sino que se descubre porque llega un punto en donde nada es oculto, dice la palabra, y Dios expone todo. La conciencia los acusa constantemente, pero muchas veces se tiene tan cauterizada la conciencia que posiblemente ya no los acusa, o de alguna u otra manera su conciencia se corrompe al igual que sus pensamientos. Esto es muy normal que suceda en el plano de los que son incrédulos, pero para personas que son creyentes, para personas que están liderando iglesias, para personas que están trabajando en algún ministerio en las iglesias, para pastores, maestros de la palabra que viven de esta manera, es duro, es difícil poder llegar a ver estas situaciones en la iglesia con este tipo de personas. Perfectos no somos, claro que no, caemos, resbalamos, pero siempre debemos estar dispuestos a confesar nuestro pecado, con humillación, arrepentirnos realmente y contar nuestra situación. Pienso yo que es muy importante. Paz, confianza, gozo, esperanza, valor y contentamiento son los resultados de una conciencia que no acusa. Y de esta forma, el amor florece de una manera natural. Completamente florece naturalmente el amor.
Los falsos maestros tienen una conciencia que les acusa constantemente, pues ellos son conscientes del engaño que están difundiendo. Están diciendo, Dios me dijo, cuando ellos mismos saben que no, que es mentira. En casos mucho más extremos, como lo hablábamos anteriormente, sus conciencias están cauterizadas. Y están tan cauterizadas que las mentiras demoníacas ahora son parte vital de su vida, son parte integral de sus vidas. Sus mentes están corrompidas y sus conciencias también. Y esto es lo que los hace tan peligrosos, esto es lo que hace tan peligroso a un falso maestro. Por último, el amor nace de una fe no fingida. Así como veíamos en el sermón anterior, este tipo de fe es la que caracteriza a un verdadero hijo de Dios. Timoteo profesaba una fe real, teniendo un testimonio cristiano verdadero, profesando de manera coherente su estilo de vida conforme a las Escrituras. Todo verdadero hijo de Dios profesa su fe, siendo un testimonio vivo de Cristo aquí en la tierra, como ese embajador leal y fiel a Cristo. Una persona que no se quiere arrepentir, una persona que insiste en vivir en su vida pecaminosa, viviendo en su pecado, no puede tener una fe genuina. Por lo tanto, no puede expresar un amor verdadero. Esas personas no necesitan consejos, no necesitan de alguna u otra manera que los apapuchen, que los comprendan. No, ellos necesitan ese arrepentimiento. Necesitan arrepentimiento. Y claro, en la iglesia estamos abiertos para que vengan todos los pecadores, pues somos pecadores todos. Pero aquí se hablará la verdad. Aquí se hablará el mensaje de arrepentimiento. Aquí no vamos a alcahuetear el pecado. Aquí no vamos a alcahuetear un estilo de vida pecaminoso con la excusa de que Dios es amor. Dios es amor y estamos viendo lo que implica ese amor genuino que proviene de Dios y que solamente puede expresar un verdadero creyente. No transgiversemos ni torzamos las Escrituras, por favor. Debemos ser un testimonio real y genuino de Cristo aquí en la tierra. Debemos vivir coherentemente conforme a las Escrituras. Es claro que la fe fingida de los falsos maestros no produce un amor verdadero. Allí no hay amor por Dios, allí no hay amor por las Escrituras, no hay amor por los demás. La verdadera confianza y el genuino amor, la verdadera confianza en Dios y el genuino amor van de la mano, cosa que no expresan evidentemente los falsos maestros. Los falsos maestros entonces tienen un corazón sucio, un corazón que el Evangelio no ha limpiado, no han sido transformados ni hechos nuevas criaturas en Cristo. Qué peligroso es que las enseñanzas de las Escrituras estén a manos de personas no regeneradas, las cuales, desviándose por sus propios intereses, por intereses oscuros y por sus propias concupiscencias, corrompen las verdades divinas y las trastornan, formando doctrinas de demonios. Los falsos maestros tienen una conciencia que los acusa de culpabilidad. Y esto es producto de un corazón sucio, de un corazón impuro, profesando una fe falsa además, siempre fingiendo para engañar a los demás. De manera que Pablo añade, dice, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías. Desviarse significa no dar en el blanco, mientras que se apartaron significa irse de rumbo. El propósito de los falsos maestros no es crear un ambiente de amor, es crear
más bien un ambiente en donde se satisface su egoísmo, en donde se pueden llenar los bolsillos, en donde se crea un ambiente de codicia, de avaricia, y no de amor genuino. Por consiguiente, la enseñanza de los falsos maestros no es más que vana palabrería. Esto no puede producir amor. El amor es fruto del Espíritu Santo. La enseñanza de una doctrina sana es vital para la iglesia. Reconocer que el ser humano no es el centro de las Escrituras, sino que Cristo es el centro de la palabra, nos limpia de cualquier filosofía y de cualquier pensamiento humano. Podríamos preguntarle a cualquier falso maestro de la prosperidad si Cristo es el centro de sus enseñanzas. Y claro que diría que sí, claro sí, pero cuando se ven las enseñanzas de este tipo de personas, el centro real de todo es el ser humano. Cristo se convierte solamente en un medio para alcanzar la realización personal y para alcanzar las riquezas. Y a eso es a lo que motivan a la gente. Las personas en este tipo de reuniones encienden más sus corazones cuando se habla de bendiciones materiales que cuando se escucha hablar de la cruz. Tú escucharás este tipo de enseñanzas y la gente, amén, amén, con fervor, con pasión, pero cuando se habla de las riquezas, cuando se habla de realización personal, pero cuando se habla de la cruz, de la obra redentora de Cristo, escasean los amenes en esas reuniones. Pues nuestro Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca en Mateo 12:34. Podemos preguntar a cualquier cristiano, entre comillas, que sigue con fervor algunos de estos movimientos modernos del cristianismo, estos movimientos que tienen elementos del pentecostalismo y del movimiento carismático, si el centro de las enseñanzas en estos lugares es Cristo, y ellos dirán que sí, que Cristo siempre es el centro. Pero eso es una fachada. El centro real de este tipo de movimientos cristianos, porque es que realmente no son movimientos cristianos, esto no es cristianismo. Tienen una máscara de cristianismo, pero no lo son. El centro real de las enseñanzas allí son las emociones humanas, lo exterior, las supuestas manifestaciones. Allí donde hay algarabía y júbilo para estas personas es cuando comienza el circo. Esa es la verdad. Hacen un circo en este tipo de reuniones. Y allí es cuando la gente ahí expresa emoción, algarabía, amén. Allí es cuando expresan esto, cuando comienzan a ungir objetos y comienzan a tumbar gente al suelo y cuando comienzan a correr por todo el lugar sin control, cuando se comienzan a retorcer allí en el suelo hablando cosas sin sentido. Ese es el centro de la enseñanza. No es Cristo. No es Cristo. Así digan que sí, pero no, el centro son esas manifestaciones. Es triste que en muchos lugares el centro es la música. No es el mensaje, no es la palabra, no es Cristo, es la música. Necesito música para conectarme, dicen algunos. Es que si la alabanza, si la música, si no hubo luces bonitas, si la música no me llegó al corazón, el Espíritu Santo no estuvo ese momento en ese día. Entonces el centro ya no es Cristo. El centro son las luces, la algarabía, la música, las cosas externas. El pastor, mire cómo el pastor cómo predica de bien, cómo habla de bien, cómo se viste de bien. Todo es externo. Todo eso es exterior. Pero no, el centro no es Cristo. Si vamos al principio de solo Escritura, es fácilmente identificable que este tipo de doctrinas demoníacas están presentes. Si nosotros realmente llegamos y profundizamos y nos aferramos al principio de solo Escritura, es fácil
identificar estas doctrinas demoníacas. Ser una iglesia reformada no significa ser parte de un movimiento moderno que decidió llamarse reformado, no. Practicar un cristianismo reformado en la iglesia es simplemente ser una iglesia bíblica. Así como lo dijo el pastor Steven Lawson, me gustó la manera en cómo él lo respondió, y cito: una iglesia reformada es hablar de una iglesia bíblica. Fin de la cita. Me gusta cómo lo resume el pastor Lawson en este momento. Las escrituras son la máxima autoridad para un creyente genuino y para una iglesia verdadera, dando paso a entender con total claridad y sin ningún tropiezo que la salvación se encuentra solamente en Jesucristo, excluyendo cualquier otro camino hacia la salvación, pues la salvación es un don de Dios, donde el pecador es redimido por los méritos de Cristo en la cruz y solo se puede recibir por la fe, por tener fe en aquel que murió por nosotros, con el propósito definitivo de darle toda la gloria a Dios, manifestando todas las excelencias de nuestro Creador y todas las virtudes y los atributos divinos de Dios. Oremos. Amado Señor Dios Todopoderoso, cuántas verdades escriturales, Señor, cuán bienaventurados somos por poder escuchar tu palabra. Gracias, amado Señor, por tu palabra, por las verdades bíblicas, Señor. Gracias. Gracias, amado Señor, porque aún, a pesar de tanto desvío y tanta mentira, guardas un remanente. Siempre lo has hecho y lo harás hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Padre. Te pido, Señor, que de verdad estas palabras transformen nuestros corazones, transformen nuestras mentes, nuestra manera de vivir, y que realmente, amado Señor, podamos vivir conforme a las Escrituras, ser obedientes a la palabra, mi Señor. No permitas, amado Padre, que nos vayamos a desviar con falsas enseñanzas y con doctrinas erróneas. No, Señor, por favor, guárdanos. Guárdanos y permítenos, Dios mío, poder estar allí, Espíritu Santo, únicamente teniendo la mirada en Jesucristo. Que la doctrina provenga solamente de las verdades escriturales, no de filosofías humanas, no de historias y fábulas humanas, no, Señor. Guárdanos. Guárdanos y permítenos perseverar y seguir perseverando en la enseñanza y la exposición de la palabra, amado Señor. Toda la gloria y toda la honra son para ti. Amén.